global. Estonia quiere convertirse en miembro electo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2021. Como un Estado pequeño que estuvo ocupado durante 50 años de los 100 años de historia, nos hacemos cargo de las preocupaciones de todos aquellos estados y pueblos que carecen de capacidad suficiente para enfrentarse a los movimientos globales. Hay demasiados estados en el mundo que sufren por conflictos irresolutos. Son estados que podrían ocuparse de su pueblo y contribuir en la escena global. Buenas tardes, audiencia de PrensaLibre.com. Estamos en una emisión especial del programa Diálogo Libre para analizar el discurso del presidente Jimmy Morales, quien dentro de breves minutos estará en su intervención en la 72 periodo ordinario de la Asamblea General de Naciones Unidas. La expectativa es acerca de su discurso. En más o menos unos 10 a 15 minutos el mandatario guatemalteco pues lo emitirá. Para ayudarnos a analizarlo está con nosotros el profesor Jorge Wong. Él es profesor universitario de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. También nos acompaña Gabriel Huer. Él es de la organización Justicia Ya, bien conocida desde 2015. Ustedes la han escuchado bastante. Y pues ellos nos analizarán el discurso una vez al cual enlazaremos una vez el presidente ya salga en vivo. Mientras tanto vamos a hablar del contexto con el que llega el presidente Jimmy Morales a la ONU. Para comenzar, profesor Jorge Wong, que nos pudiera contar más o menos de cómo ve, cuál es este contexto del que el presidente llega a la ONU. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente acá con ustedes. Y la verdad es que el contexto nacional actualmente es, el presidente Morales llega a Naciones Unidas en un momento muy difícil tanto para Guatemala como para su gobierno, por la situación en la que se ha vivido desde que el Ministerio Público le señala la participación en financiamiento electoral y toda la cadena de eventos que después resultan de eso, como decidir declarar non grato al señor Iván Velázquez, ¿verdad?, de la CICIG. Entonces todo esto genera una serie de problemáticas, de discusiones dentro de la ciudadanía de Guatemala que logran levantarlos, salir a las calles y exigir de que el comisionado Iván Velázquez siga estando todavía a cargo de la CICIG y de que la lucha contra la corrupción continúe, que tomando el empiezo de esta desde el 2015, donde empezamos con todas las protestas, ¿verdad?, y las marchas pacíficas. Gabriel, ¿cómo ven ustedes el panorama en el que el presidente pues va a la ONU? Pues es un panorama con, podríamos decir, prácticamente nada de legitimidad por parte del presidente. Desde, como mencionaba Jorge, el tema de declarar persona non grata a Iván Velázquez, hasta la protección que el Congreso le dio para enfrentar la justicia por el financiamiento electoral ilícito. No olvidemos el bono que tuvo que devolver, porque el ejército le estaba dando y que la Contraloría determinó que era un bono que no procedía, que si no hubiera salido a la luz, él seguiría recibiendo ese bono. Entonces vemos un presidente bastante desgastado. También como ciudadanía tenemos que decir que estamos también bastante desgastados con las acciones del presidente, principalmente de cara a las movilizaciones ciudadanas, que han sido pacíficas. Eso es lo que se ha buscado, y por un par de hechos aislados las tilda ya de hechos violentos. No solo él, sino la gente alrededor de él, ¿no? Y el canal de gobierno ha estado publicando videos editados de una forma muy malintencionada para tratar de posicionar la idea de que estas movilizaciones son todo lo contrario de pacíficas, ¿no? Y desde ese punto de vista también vemos que este tipo de mentiras llevan al presidente a una posición en la que realmente ya no tiene legitimidad para representarnos como país, menos ante una asamblea como en el caso de la ONU, ¿no? Y profesor Wong, ¿cuál es el tono del discurso que podríamos esperar por parte del presidente de Naciones Unidas dentro de pocos minutos? Bueno, yo pienso que el tono sería un tono tal vez explicativo, ¿sí? Tratar de defenderse de todas las acusaciones y de su actuar actualmente en el país.
lo cual creo que lo deja en una desventaja bastante grande, tanto ante el país, Guatemala, como ante la comunidad internacional, que afortunadamente como ciudadanía contamos el apoyo con la comunidad internacional y pues esto creo que lo deja muy mal visto en su actuar en Naciones Unidas, a pesar de que tenía el deber de dar la cara el día de mañana, de estar en el país, de hablar con la ciudadanía, de explicar qué es lo que está pasando. Pero aún así decidió irse a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, y dejar toda la situación política en manos de sus alfiles que están en el Congreso y ver de qué forma pues ellos pueden manejar la situación. Ya hoy vimos algunos comentarios, por ejemplo, el diputado Javier Hernández, hablando sobre la cuestión de que 20 tuiteros no van a, ¿cómo se llama?, a definir las instituciones en Guatemala. Pero yo creo que el día de mañana todos le vamos a demostrar de que no son 20 tuiteros los que vamos a salir a la calle, sino que somos miles de guatemaltecos los que estamos cansados, hartos de la forma en la que se ha dado este latrocinio en el Congreso, en el Ejecutivo, y esto tiene que cambiar. Entonces, otra vez creo que estamos en el segundo parteaguas de esta situación para poder demostrarle a los mismos guatemaltecos y al mismo mundo entero, ¿sí?, de que Guatemala está queriendo cambiar la perspectiva de cómo ha venido desde su propia fundación en 1821, ¿verdad? Que la corrupción viene de ese tiempo. Entonces, es importante de que logremos resaltar estos datos para que sepamos el día de mañana vamos con todo ante el paro, ¿de acuerdo? Gabriel, la expectativa que se tiene en cuanto al discurso es que el presidente pudiera mencionar no solo a la CICIG, sino también a Iván Velázquez. Presidentes anteriores, incluyendo al mismo Otto Pérez Molina, también Álvaro Colom, estábamos revisando en nuestro archivo, cuando llegó su turno de declarar ante la ONU, en la Asamblea General siempre destacaban el trabajo de la CICIG y lo elogiaban. ¿Se podría esperar algo del presidente en el mismo sentido en este segundo año? Yo creería que no. Ha dejado públicamente, no solo nacional, sino internacionalmente, clara su postura respecto a la CICIG y específicamente respecto al liderazgo de Iván Velázquez en la CICIG. Yo creería que va a utilizar o va a hablar de elementos que ha estado hablando en sus últimos discursos. Recordemos que el presidente, desde que pasó todo esto, no ha dado ni una sola conferencia de prensa. Ha estado completamente hermético ante los medios, lo cual es grave. También en sus discursos, intervenciones que ha tenido en actos oficiales, etcétera, vemos que recalca esos puntos que pertenecen más a ese discurso de pequeños grupos que han tratado de parar esta lucha contra la corrupción, ¿no? Hablando de una falsa soberanía, hablando de institucionalidad, hablando de justicia selectiva. Entonces puede ser que toque algunos de estos temas, pero quizá use el escenario mundial para confirmar o para profundizar o para amplificar su postura respecto a la CICIG. De igual forma, ante la misma ONU, da vergüenza, ¿no?, que él estuvo con el mismo secretario general de la ONU, supuestamente, de acuerdo a la información oficial, no le dijo absolutamente nada de Iván Velázquez en esa reunión, y menos de 48 horas después lo estaba declarando persona non grata. Entonces también ante la misma ONU, ¿cómo percibirán ellos al presidente, ¿no? ¿Cómo perciben que es un presidente que tiene a la ciudadanía muy molesta en las calles y que firmó o selló este pacto de corruptos con el Congreso, con algunos alcaldes y otros funcionarios, y que ahora mismo va a la ONU a hablar de soberanía, a hablar de institucionalidad, cuando él mismo está planteando ataques directos a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, habrá que ver qué dice finalmente el presidente. Sabemos que esto de dar discursos le gusta mucho, aunque muchas veces de una manera un poco torpe y no reflejando realmente el sentir de la ciudadanía, que es lo que yo esperaría de un presidente, ¿no? Que tenga esa sensibilidad de entender qué es lo que la gente en el país está sintiendo y tratar de buscar esos puntos mínimos en común desde donde poder plasmar una ruta, un sueño de país, un proyecto de país que las mayorías podamos respaldar y nos sintamos parte de. Aún con todo esto, profesor Wong, ¿cree que el presidente, ante este rechazo que tuvo la decisión de declarar non grato a Iván Velázquez, todavía se atrevería a insistir, a pedir la salida de Iván Velázquez, ya sea públicamente en un discurso o quizá activando el mecanismo de controversias que tiene el acuerdo de la CICIG? Es muy probable, dado la poca capacidad de resolución de conflictos y la poca
capacidad de desenvolverse en el ámbito político del presidente, creo que sí, es muy posible que lo haría, no me tomaría por sorpresa si así fuera. Pero es importante entender que su credibilidad a nivel mundial está dañada, tanto por los señalamientos contra su hijo y contra su hermano, y ahora sobre él, que tiene ya dos procesos, uno sobre la cuestión de los cheques del ejército y el de financiamiento electoral ilícito. Entonces todo esto creo que lo viene a dejar en evidencia. Entonces por más que hable y que diga lo que quiera decir ante el discurso, no va a poder tener legitimidad. Ya Gabriel lo mencionaba justamente sobre la cuestión de la legitimidad del doble discurso que tiene, que dice una cosa y hace otra cosa. Y aparte de eso también hay otra cosa importante de mencionar, que son el grupo de personas, la juntita, que le llaman acá en Guatemala, que es el grupo de personas que está detrás y que ahora, aparentemente, según lo que dijeron en noticias, también UNE había tenido una reunión, la señora Sandra Torres había tenido una reunión con él, según lo que pude leer, y pues también UNE viene a unirse también a esta cuestión, a este grupo del Pacto de la Impunidad, y vienen a tratar de manipular al presidente para que los defienda, ¿no? Entonces es un pacto de corruptos que obviamente está el Congreso abrazado o tapando, mejor dicho, al Ejecutivo y viceversa. Entonces ese es el nudo que precisamente mañana en las calles se pretende salir a denunciar para que esto pues vaya mermando ya, ¿no? Y el desgaste que estamos teniendo, tanto como sociedad civil, como el gobierno, la clase política en Guatemala, termine lo más pronto posible, que podamos ya tener y regresar a la normalidad nuevamente, ¿no? Porque creo que lo merecemos, y esa es la Guatemala que hoy estamos peleando, que yo creo que ahora, hasta hoy, empieza a tomar sentido esa frase del himno que dice: nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento. Entonces nosotros estamos ahora justamente luchando por una Guatemala mejor para nuestros hijos, y ahora sí va a haber una resignificación de todos los símbolos patrios y de toda la estructura del gobierno, y el guatemalteco promedio a manera individual creo que está cambiando también su postura, su mente, su pensamiento está cambiando y está viendo que otra Guatemala diferente también es posible. Entonces esto creo que nos empodera mucho para salir a las calles respetuosamente del Estado de Derecho y exigir que las autoridades renuncien ya. Hablando, bueno, no tomaría por sorpresa si vuelven a insistir, pero ¿qué hay de la primera vez, ese 27 de agosto, que cabal, como lo mencionaban, unas horas antes, 36 horas antes, algo así, en la ONU no pidió nada, y de ahí el domingo a las 6 sí, enérgicamente? ¿Les sorprendió a ambos, Gabriel? ¿Les sorprendió esa...? En el caso de justicia ya no nos sorprendió un poco lo rápido que fue, porque ya se escuchaban fuertes rumores de que él quería hacer esto. Muchos analistas, incluso cuando sale a la luz el viaje a la ONU, a pesar que el Ministerio de Asuntos Exteriores había dicho que no había más viajes previstos para agosto, repentinamente sale este viaje hacia la ONU y se empiezan a movilizar, nos empezamos a movilizar desde la ciudadanía, de diferentes sectores. Y uno de los escenarios que se planteaban en los análisis era de no ser aceptada la destitución de Iván Velázquez por el secretario general de la ONU, probablemente Jimmy Morales lo iba a declarar persona non grata, ¿no? Entonces nosotros también anticipándonos un poco a eso, el sábado, después de una manifestación en la que pudimos organizar con otros colectivos a favor del trabajo que ha estado haciendo Iván Velázquez, decidimos plantear un amparo, ¿no?, ante la Corte de Constitucionalidad, previendo que eso iba a suceder, sin esperar que menos de 18 horas después de eso, el presidente efectivamente ya estaba estaba realizando esa acción, ¿no?, y todo lo que se vino posteriormente. Entonces creemos que sí, definitivamente no fue una sorpresa, sin embargo fue una gran decepción, ¿no?, porque ahí demostró claramente y públicamente que él no está acuerpando esta lucha contra la corrupción, es más, la está buscando obstaculizar, y eso es inaceptable para un presidente de la República. Profesor Wong, ¿fue rápido el cambio de la reunión de la ONU a su postura en video ese domingo a las 6? ¿Qué lo pudo haber hecho cambiar tan repentinamente o decidirse al final? Porque fue un pequeño lapso de tiempo. ¿O entraron los otros actores a presionar? Por supuesto, sin duda alguna. Yo pienso que este grupo de personas que está detrás del presidente presionó de alguna forma para que actuara tan impulsivamente, tan rápido. De hecho, el video creo que fue grabado el domingo, ya en la madrugada. Cuando nosotros despertamos en la mañana, creo que ya todo fue el desparpajo de esto de que se declaraba non grato al presidente. Y todo eso
viene a demostrar justamente que el presidente no está actuando solo, porque no tiene la capacidad para manejar un país y tiene que apoyarse en otros grupos, en otros partidos políticos para poder mantener la institucionalidad. Entonces creo que eso también es parte de lo que esperamos ver y que se siga develando o desvelando en los próximos días, ¿verdad? Porque está claro, la lucha en Guatemala es contra la corrupción, ¿verdad? No es contra luchas de izquierdas o luchas de derechas, como se ha querido pensar, se ha querido creer, hacer pensar a las personas que ese tipo de cuestiones es, ¿verdad? Entonces, desde ahí tenemos un punto de análisis para esperar qué es lo que va a decir actualmente en el discurso. Yo creo que ya estamos por empezar, no sé si estaremos sí, correcto. en lo correcto. Ahora es momento del presidente Jimmy Morales de Guatemala. Vamos a escuchar su discurso y al terminar regresaremos con el análisis del discurso. Gracias por estar siempre atentos a prensalibre.com. Y de las Naciones Unidas al excelentísimo señor Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala, y le invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente, señores jefes de Estado y de Gobierno, señores ministros y secretarios de Relaciones Exteriores, señores delegados, señor secretario general, amigos todos, buenas tardes. Sean mis primeras palabras de solidaridad con el pueblo y gobierno mexicano por la tragedia que acaba de asolar ese hermoso país el día de hoy. También hemos puesto como Guatemala y país a disposición un equipo de búsqueda y rescate. Asimismo, a todas las islas y países del Caribe que han sido afectadas por tormentas y huracanes, nuestras más sinceras muestras de solidaridad. Presento mi agradecimiento al señor Peter Thompson por su excelente desempeño como presidente en el pasado período de sesiones y auguro al señor Miloslav Lajčák el mayor de los éxitos como presidente del actual período de sesiones. Asimismo, aprovecho para dar la más cordial bienvenida a nuestro secretario general, señor Antonio Guterres, a quien ya tuve la ocasión de felicitar. Señor presidente, como muestra del compromiso con la paz y el desarrollo, el pasado 6 de julio de 2017 firmamos el Compromiso por la Agenda Nacional de Desarrollo, los ODS y su articulación al Programa Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032, para alcanzar los objetivos, metas e indicadores trazados en Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y así incidir en el bienestar de los guatemaltecos. Asimismo, mi país tiene como prioridad garantizar la seguridad alimentaria, alcanzar el respeto y promoción de los derechos humanos, poner fin a la pobreza, elevar las condiciones de las personas más vulnerables, el cuidado de los recursos naturales y la aplicación efectiva de la igualdad de género. Quiero manifestar que Guatemala se someterá en noviembre próximo, con todo su compromiso, a su tercer examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos y al examen sobre el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También, en un acto histórico para los pueblos indígenas, se elaboró de manera consensuada, en un diálogo participativo e incluyente, la guía operativa para la implementación de la consulta a los pueblos indígenas en consonancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esta guía permitirá orientar la institucionalidad pública a cumplir con sus obligaciones en consulta a los pueblos indígenas sobre el tipo de desarrollo que quieren alcanzar. Siempre en el tema de derechos humanos, quiero recordar que Guatemala, tras 36 años de conflicto armado interno, firmó la paz y quiso darse una tarea más ardua, construirla. Este conflicto, condicionado por la polarización ideológica internacional, producto de doctrinas políticas ajenas a nosotros, dejó graves secuelas que debilitaron las instituciones del Estado, impidiéndoles prestar los servicios requeridos por la población. Reconocida nuestra debilidad para emprender nosotros el camino,
acudimos a la Organización de las Naciones Unidas y fue así como a nuestra iniciativa celebramos con la organización el acuerdo para establecer una Comisión Internacional para la Impunidad en Guatemala, denominada CICIG. Esta experiencia, que es única en el mundo, tiene un importante mandato, por lo que se hace necesario su fiel cumplimiento, no solo en lo que a nosotros respecta, sino en función del Estado de Derecho. La comisión comenzó a funcionar en el año 2007, habiéndose pactado en un principio una duración de 2 años, periodo que ha sido prorrogado 5 veces. El último empezó el 4 de septiembre. Esta prórroga, que yo anticipadamente firmé, es muestra de nuestro más firme propósito: fortalecer y apoyar la comisión para que alcance el fin de trasladar sus capacidades a las instituciones del Estado, sin ningún tropiezo ni entredicho. Para lo cual, también mi administración ha hecho un significativo incremento presupuestario al sector justicia, incremento sin precedente en la historia del país, con el propósito de que Guatemala tenga un sistema de justicia fuerte. Mucho de bueno hay en el quehacer de la CICIG y precisamente por eso la respaldamos. Su límite es la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes de nuestro país y el acuerdo mismo de fundación y formación de la CICIG, de los cuales nosotros, Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas debemos ser garantes de su observancia. Es un principio de la República que nadie debe entrometerse en la administración de la justicia, sea cual sea la forma de injerencia que se haga, directa o indirecta, mediática o a través de cualquier acto que pareciere inconexo, puede darse como una afectación a la soberanía y todo ello afecta el accionar del país. Nuestro gobierno está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es por ello que hemos iniciado el proceso de revisión de la interpretación y correcta aplicación del acuerdo de CICIG, por lo que esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar, afinar y correctamente aplicar el cometido de la comisión, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia, y evitar a toda costa la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política. Esperamos iniciar pronto las acciones pertinentes por ambos interesados. Señor presidente, en muchos temas que debemos abordar, también está el tema ambiental. Guatemala firmó y ratificó el 25 de enero del presente año el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, lo cual es una clara manifestación del nivel de compromiso de mi país para cumplir con nuestras obligaciones a nivel internacional y nacional en la materia. Aprovecho para agradecer al presidente Emmanuel Macron por su iniciativa del Pacto Global para el Medio Ambiente, que también apoyamos. Conscientes de la alta vulnerabilidad y riesgos provocados por la naturaleza, Guatemala ya cuenta con un plan de acción nacional sobre el cambio climático, para que la legislación del país en la materia sea cumplida, para realizar las acciones de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. En cuanto a la atención de la seguridad alimentaria y nutricional, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se elaboró el informe final de la revisión estratégica de la situación de seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala, con énfasis en la desnutrición crónica. Con esa herramienta se está trabajando arduamente en la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, que se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Frente a la amenaza del crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas y el terrorismo, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia han sido una prioridad para mi gobierno. Con ese objetivo es que hemos trabajado muy de la mano con nuestros socios internacionales para poder acabar con el crimen, la corrupción y el tráfico de drogas de una vez por todas. En junio de 2017, en Miami, se celebró la conferencia sobre prosperidad y seguridad en América Central, en el que se reconoció a Guatemala por su firme compromiso con la Alianza por la Prosperidad, su continuo apoyo en la lucha contra el tráfico de drogas y su trabajo firme para avanzar en las metas compartidas de fomentar la seguridad en la región. Señor presidente, un tema de capital importancia para mi país y que siempre hemos abordado con seriedad son los esfuerzos interinstitucionales e internacionales sobre el fenómeno migratorio, resaltando especialmente las alianzas creadas con El Salvador, Honduras, junto a México y los Estados Unidos de América. Con estos actores hemos enfocado esfuerzos para dinamizar la economía y mejorar las condiciones de seguridad con el fin de disminuir la migración y reducir el riesgo que corren los migrantes al iniciar una travesía tan peligrosa en búsqueda de mejorar su calidad de vida. Por eso valoramos el esfuerzo de todos los Estados miembros de esta organización en el proceso de negociación del Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual se proyecta como un mecanismo actualizado en el seno de las Naciones Unidas que prioriza la capacidad, trabajo y contribución de los migrantes sin importar su estatus migratorio. En concordancia a las necesidades de atender a nuestros connacionales, hemos ampliado la cobertura consular en América del Norte con el fin de promover y proteger los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en este país y prestar los servicios consulares de manera más cercana a estas personas. También quisiera mencionar que Panamá y Guatemala suscribieron en abril un acuerdo de intercambio de información y alerta migratoria, el cual facilita la movilidad de las personas de ambos países y establece lazos de cooperación en materia migratoria. En esa línea, quiero referirme a nuestros llamados jóvenes soñadores que hoy son parte de este grupo que aporta con su talento, conocimiento y trabajo al desarrollo de las comunidades donde actualmente viven. Al igual que otros países, quienes cuentan con soñadores amparados bajo el programa DACA, Guatemala espera que prospere el sentimiento humano del pueblo y la solidaridad regional del gobierno estadounidense para que en los próximos meses pueda materializarse en el Congreso la legislación que les permita a este grupo de jóvenes y niños contar con un estatus legal que permita estar estudiando en los Estados Unidos. Señor presidente, la vocación de mi país en el ámbito multilateral tiene como objetivo contribuir a fortalecer las condiciones para una paz sostenible sobre el terreno. Es precisamente en este ámbito en el cual el mantenimiento de la paz constituye una de las tareas más nobles de esta organización, en la que Guatemala se enorgullece en participar. Nuestro compromiso se encuentra reflejado en el despliegue de nuestros contingentes en la República Democrática del Congo, en otras misiones en el continente africano donde participamos activamente, así como también en Haití, en donde contingentes guatemaltecos apoyaron directamente en los esfuerzos nacionales contra la MINUSTA, cuyo mandato está por finalizar. Nos honra asimismo poder continuar participando en la misión de las Naciones Unidas en Colombia, seguir contribuyendo de manera constructiva en los esfuerzos internacionales con el más alto nivel de profesionalismo y dedicación. Señor presidente, Guatemala, en congruencia con la iniciativa mundial hacia el desarme y no proliferación de las armas nucleares, condena enérgicamente los actos de provocación y desestabilización que atentan contra la paz y la seguridad internacionales, los cuales incrementan tensiones no solo a nivel regional, sino mundial,
e impiden un diálogo pacífico con miras a coadyuvar a la desnuclearización. Repetidamente hemos condenado de manera enérgica los ensayos nucleares que ha realizado Corea del Norte, ya que constituyen un flagrante hecho de violación al derecho internacional y de las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Únicamente se podrá lograr la seguridad colectiva a través de la prohibición y total eliminación de las armas nucleares. Por ello, Guatemala mañana firmará el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, constituyendo así un paso importante para alcanzar un mundo libre de armas nucleares. Señor presidente, a mi país le preocupa la grave situación por la que atraviesa el pueblo venezolano, la crisis política que aqueja a ese hermoso y hermano país, que deriva hacia la posibilidad de la ruptura del orden democrático, a la falta de garantías constitucionales, a la violación de los derechos humanos y a los continuos actos de violencia y persecución y represión política. Grave preocupación que compartimos con otros países de la región y por eso procuramos explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada. Señor presidente, ante esta honorable asamblea, quiero reafirmar el compromiso de mi país por resolver de manera permanente y definitiva en la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial, insular y marítimo que mantenemos con Belice, país con el que aspiramos tener una relación privilegiada y un diálogo permanente para la solución de nuestros problemas comunes. Finalmente, aprovecho para enviar un mensaje de unidad a mi país. Estamos viviendo un momento de polarización que no conviene, ni nos llevará a ningún lugar seguro. He visto con buenos ojos el llamado al diálogo por algunas partes y hoy, como representante de la unidad nacional, democráticamente electo, hago un llamado a todos los sectores para que podamos tener un diálogo no coyuntural, sino de temas verdaderamente estructurales, en donde busquemos solución a la problemática, pero que todos participemos y apoyemos como nación. Esa participación nos permitirá hablar de las reformas profundas al Estado que necesitamos solventar en temas de seguridad y justicia, de desarrollo económico, social, rural y urbano, así como el tema de participación política y funcionamiento del Estado. Retorno a mi país, como siempre, con la esperanza de un mejor futuro. Muchas gracias a todos y en nombre del pueblo de Guatemala al que represento, Dios les bendiga. Buena tarde. En nombre de la Asamblea General quiero dar las gracias al presidente de la República de Guatemala por la locución que acaba de realizar. Quisiera pedirle a los representantes que permanecieran sentados mientras despedimos al jefe de Estado. Gracias por seguir al pendiente de prensalibre.com. Acabamos de escuchar el discurso del presidente Jimmy Morales en el 72 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas. Para analizar ahora el discurso nos acompaña el profesor Jorge Wong. Él es profesor universitario en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. También nos acompaña Gabriel Wehr de la organización Justicia Ya. Para comenzar, ¿cuál es su balance general, profesor Wong? Bueno, para empezar, creo que el presidente tocó varios temas importantes sobre el tema país, ¿no? Por ejemplo, hizo alusión a seguridad alimentaria, derechos humanos, pobreza, vulnerabilidad, recursos naturales,
el conflicto armado interno en Guatemala a los 36 años, que eso daba también un motivo de análisis muy importante al contrastarlo con el tema de la polarización que él menciona en el país actualmente. El tema de CICIG, que lo deja en medio justamente del discurso. ¿Qué más? Incremento del sector justicia, es su decir que se respalda a la CICIG, cuando sabemos que eso no es cierto. O sea, el discurso justamente dice una cosa, pero los hechos marcan otras cosas diferentes. Habló sobre la soberanía, la revisión del proceso del acuerdo de CICIG, justamente para garantizar el debido proceso. Habló también de la persecución selectiva y judicialización de la política, lo cual entendemos que se deja leer entre líneas. Esto es para la clase política que está bajo ahorita especulación, bajo el microscopio, ¿no?, en Guatemala. El tema ambiental, cambio climático, seguridad alimentaria, terrorismo, tráfico de drogas, migración, desarme y no proliferación. Habla sobre el pueblo venezolano, el diferendo con Belice también, que espera que se haga un cambio en esto. Y finalmente cierra con algo muy importante sobre lo que es el momento de polarización. Dice que no llevará a ningún lugar en Guatemala. Hago un llamado a todos los sectores para que nos unamos y de que no se dé una respuesta no coyuntural, sino estructural, menciona. Eso me llamó también la atención. Y las reformas al Estado también que se pretenden hacer, ¿sí?, que van en la línea de la seguridad y justicia, desarrollo y participación política. Y cierra su discurso finalmente con una esperanza de un mejor futuro. Entonces, estos son los temas que en general engloban todos los 15 minutos aproximadamente que duró el discurso del presidente. Pero creo que voy a dejar acá la palabra a Gabriel para que vayamos discerniendo cada uno de los temas y que vayamos apoyando para hacer la discusión más amena. Yo creo que una de las cosas importantes a mencionar es que mientras el presidente está dando ese discurso, su mismo gobierno se está desmoronando, ¿no? Tenemos renuncias de ministros como la ministra de Trabajo, alguien que sí gozaba de cierto respaldo de varios sectores, que ahora ya no estará más en el gobierno, ¿no? Y aparte de eso, lo que decía Jorge, concuerdo mucho, es otra vez el presidente diciendo algo y haciendo otra cosa. Y tocando justamente esos términos, esas frases que han sido frases de los grupos anti-CICIG, ¿no? Entonces, claramente el presidente se sigue posicionando en esa línea, en una línea que está en contra de CICIG, pero al no haber podido desbaratar a la CICIG como intentó en las últimas semanas, pues ahora se va a un punto medio que es a revisar ese mandato, ¿no? Y la pregunta ahí principal es, él dice que va a empezar un proceso de revisión y de correcta aplicación del mandato, pero ¿quiénes lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quiénes están convocados a revisar eso? No se puede ser juez y parte, no se puede pretender que un presidente, un congreso va a evaluar este mandato cuando son objetos mismos de todas estas investigaciones, ¿no? Eso para mí es totalmente incongruente y peligroso de parte del gobierno que se pretenda ahora mismo, en el momento en el que estamos, revisar el mandato de la CICIG. Y habla de justicia selectiva, habla de politización de la justicia, digamos, también muestra eso, que solo lo está usando como un recurso discursivo, ¿no? Porque si realmente entendiera cómo funcionan las investigaciones de este tipo, cómo funcionan las fiscalías, uno entiende que es imposible investigar a todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me imagino que estos procesos toman tiempo, son procesos que requieren mucho trabajo y que se va investigando conforme se va encontrando información, ¿no? Entonces, es ese jugar con esa parte de que la mayoría no entendemos exactamente cómo funciona esto, me parece lamentable por parte de alguien como el presidente, ¿no? Entonces, en general, a mí lo que me sonó es, sí que la CICIG pueda seguir, pero que investigue todos menos a los míos, ¿no? Es un poco el mensaje, y que estamos en un momento tan importante en nuestro país, donde tenemos una oportunidad histórica realmente de dar ese siguiente paso cualitativo en la lucha contra la corrupción, en vivir en un país con menos impunidad, y tenemos a un presidente que está buscando lo contrario y lo está disfrazando de discursos que apelan a los grupos que se han posicionado desde el caso cooptación del Estado en contra de la CICIG. Ahora bien, profesor Wong, precisamente lo de persecución selectiva y de politización de la justicia son dos términos que habíamos escuchado bastante a lo largo, más que todo, de 2016, de personas como Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti. Esas frases las recuerdo de unas notas que vi por ahí. ¿Coincidencia? No, de ninguna forma. O sea, yo creo que todo esto está concatenado dentro del mismo grupo
que en un momento estaban cercanos a Otto Pérez Molina y a Valdetti, y ahora pues se han acercado de alguna forma al nuevo presidente o al actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Creo también de que aquí juega también un factor muy importante en esto de la cuestión de la persecución selectiva. ¿Qué personalidades son las que están siendo señaladas de esto? Y todos sabemos muy bien quiénes son esas personas. Entonces, yo creo que justo lo que decía Gabriel, es muy peligroso dejar actualmente a un Congreso de la República y al Ejecutivo que se pongan a revisar estas cuestiones, porque eso es prácticamente, como dice un coloquial dicho, es como dejar al perro cuidando las salchichas. Entonces no se permite hacer eso en este momento, porque no son ellos quienes están en la disponibilidad de poder hacer esos cambios en Guatemala. Entonces esto es verdaderamente elemental, toda la ciudadanía lo sabemos claramente, y nos damos cuenta de que el discurso es redundante nuevamente, y de que tiene mucho que ver con la gente que ahorita está en Mariscal Zavala, ¿sí? Las mismas palabras, el mismo discurso, y seguramente esta gente ha tenido que estar sacando dinero de sus caletas para pagar todo este movimiento que se ha hecho en el Congreso para cubrirse con el manto de la impunidad. Pero Guatemala, afortunadamente, hemos estado despertando desde 2015, y es un verdadero orgullo, decía afuera de cámaras, estar vivo en este momento en Guatemala para poder disfrutar de este cambio de una patria diferente que podemos crear en las calles pacíficamente a través de exigir la renuncia de los diputados para poder depurar el Congreso y del presidente de la República. Con nuevas leyes en 2019, con nuevas reglas del juego, los cambios a la ley electoral y de partidos políticos son elementales, pero no las que propone la UNE, sino que las que se propusieron en un momento, en un principio, cuando se empezaron los cambios, y no todas las cuestiones que la ley que entró al Congreso, que fue un elefante y terminó saliendo un ratón al final. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces tenemos que exigir como ciudadanía que se den estos cambios, pero no es el gobierno ni los diputados los que tienen que revisar actualmente el mandato de CICIG. Eso será en un tiempo cuando ellos ya no estén en la oficina, ¿verdad?, en esos puestos, y ver de qué forma logramos aterrizar también toda esta discusión, esta polarización en torno al tema de la corrupción en Guatemala, no en torno a la izquierda y derecha. Yo quiero insistir mucho en eso, no es eso, sino que es el tema contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Entonces, poco a poco vamos a ver, mañana es un día muy importante, el paro nacional que se ha estado convocando, y de allí vamos a ver realmente cuál es el peso que tiene la ciudadanía, el cansancio de la ciudadanía de salir a las calles y exigir un cambio en Guatemala. Listo, Gabriel. Antes de que el presidente viajara a Naciones Unidas, el vocero presidencial dio una conferencia de prensa, y en esta conferencia se hacía ver la posibilidad de que para fortalecer la CICIG se pudiera pues ver el mandato, cómo fortalecer el mandato, pero ¿qué se podría esperar si se llega a modificar el mandato? ¿En qué se podría modificar? Es decir, ¿reduciría su campo de acción a no investigar tales o cuales delitos? ¿Qué es lo que ustedes perciben? Sí, yo creo que probablemente lo que pueda implicar es reducir el campo de acción de la CICIG, seguramente eliminar la parte del mandato donde claramente dice que la CICIG puede proponer reformas para mejorar el sistema de justicia, que es lo que hizo y por lo cual fue atacada fuertemente por parte de sectores que no están a favor de la CICIG. Entonces seguramente vayan por ahí muchas de esas cosas, ¿no? Incluso existe el peligro de que el mismo gobierno sea el que le dicte la agenda de investigación a la CICIG, que de alguna forma puedan encontrar el mecanismo dentro del mandato para hacer eso. Y eso sería también peligroso, ¿no? Porque ahí sí estamos hablando de una justicia muy selectiva y que puede ser politizada fácilmente. Entonces, esos podrían ser algunas de las cuestiones. Habría que escuchar también de parte de la ONU, ¿no? ¿Cuál es su postura respecto a esto, ¿no? Porque probablemente la ONU puede decir, miren, ya también del lado de la ONU ya no, esta prueba de la CICIG pues termina aquí, lo cual sería una gran tristeza para el país. El presidente hablaba de las prórrogas que se han hecho 5 veces, y si se han hecho es porque aún es necesaria la CICIG, ¿no? Está apenas empezando a dar resultados y ya nos gana la impaciencia, nos gana los nervios, nos gana la incertidumbre. Ya hay personas que estoy convencido que no son personas que apoyan a la corrupción, pero se han dejado ganar por estos discursos, ¿no? de soberanía, etcétera, 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 y que ya ven desde el miedo, piden que se detenga el trabajo que está haciendo la CICIG. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ser más críticos respecto a lo que leemos, hay que conocer el mandato de la CICIG. No es un documento nada largo ni muy técnico, creo que casi cualquier ciudadano podría leerlo y entender un poco por dónde van las cosas.
y comprender también que el trabajo que ha hecho Iván Velázquez ha funcionado porque hay un ministerio público que también está trabajando proactivamente en lo mismo, ¿no? Entonces, ese tándem de Telma Aldana e Iván Velázquez ha funcionado muy bien, y eso hay que tenerlo muy en cuenta el próximo año, que se elija nuevo fiscal o nueva fiscal general con este mecanismo que de por sí está completamente cooptado, que son las comisiones de postulación. Entonces, eso es otro proceso que el otro año como ciudadanía tenemos que acompañar y fiscalizar. Y la CICIG seguramente también tendrá un papel que jugar a raíz de estos procesos, ¿no? Entonces, el mandato puede afectar incluso hasta ese tipo de elecciones o de situaciones y de procesos que son claves para que nuestro país realmente pueda empezar a reducir el nivel de impunidad en el que vivimos. Profesor Wong, en su discurso el presidente menciona de la necesidad de un nuevo diálogo con todos los sectores para hablar de las reformas que el Estado necesita, y en uno de esos campos en el sector de la seguridad y justicia. Pero, ¿qué significa esto para las reformas constitucionales en el sector justicia, que precisamente salieron de un diálogo, un proceso de diálogo entre varios sectores y que inicialmente apoyaba el presidente? ¿Será que estas reformas, que también han sido objeto de muchas críticas en el Congreso, también ya no tienen el apoyo inicial del presidente? Por supuesto, o sea, ahorita el presidente está en una postura en la cual está viendo cómo defenderse de todos los ataques, de todos los frentes que se le han abierto por esta situación, ¿no? Entonces, esta reforma hacia el sector justicia, vuelvo a recalcar, no es prudente. El tiempo de diálogo ya pasó, ¿sí? Ahorita ya él hizo los movimientos que tuvo que haber hecho, los diputados en el Congreso hicieron los movimientos que pudieron haber hecho, y ahora esperamos la respuesta de la ciudadanía. Es cada uno de esos movimientos que se fueron haciendo en el transcurso del tiempo. La plataforma para la reforma del Estado en 2015, 2016 estuvieron trabajando justamente todas estas propuestas, donde se abrieron las puertas y llegó un montón de instituciones en Guatemala. Estuvieron representadas, algunos de acuerdo, otros en contra, pero se presentaron esas propuestas. Y en base a esas propuestas, creo que debería de trabajarse el tema, pero ahorita ya es demasiado tarde para hablar de un diálogo, de llamar al consenso, porque ya los ánimos ya están encendidos, la población está irritada verdaderamente con el actual del Congreso, de los 107 diputados. Y también es importante hablar, esto lo hablamos fuera de cámara, la cuestión de los 51 diputados restantes. O sea, no son solamente 107 los que votaron contra la impunidad, a favor de la impunidad, perdón, sino que hubo también 51 diputados que estuvieron en comisiones o que no estuvieron presentes, y que también habría que ver cuál ha sido su actuar y su desempeño a lo largo de esa octava legislatura en el Congreso, para entender si verdaderamente valen o no la pena incluirse entre las personas, entre los 19 que ya votaron en contra, ¿verdad? Entonces, hay que ver ese tema también para lograrlo entender un poco. Pero en líneas generales eso sería lo que se espera de este discurso del presidente actualmente en las Naciones Unidas. Tal vez yo sí quisiera solo también tocar el tema del diálogo, ¿no? A mí me llama la atención que las organizaciones o instituciones que están llamando al diálogo son las instituciones que no están apoyando ninguna de las exigencias de las movilizaciones y no se están sumando al paro nacional. Entonces, para mí, más que una genuina intención de generar una instancia de diálogo para buscar soluciones, es una manera de neutralizar toda esta fuerza que se está generando en contra de todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí al diálogo, siempre sí al diálogo, pero que sea una mesa legítima, donde los actores sean diversos, no los mismos de siempre, sentándose alrededor de la misma mesa, que eso fue lo que pasó. Esa es nuestra lectura de los diálogos por las reformas al sector justicia. Fue un diálogo extremadamente amplio, lo cual es positivo. Sin embargo, quienes están acostumbrados a negociar en estas pequeñas mesas, que también participaron en ese diálogo, cuando vieron que sus propuestas no eran las más populares o las más respaldadas entre la población amplia, empezaron a rechazar y a tratar de deslegitimar esos espacios de diálogo. Entonces ahí vemos que realmente una intención genuina de diálogo por ciertos sectores no existe, ¿no? Lo que se quiere hacer es, a través de esos diálogos, de esas instancias, poder posicionar sus propias agendas de una forma absoluta, ¿no? Y eso creo que eso va en contra del espíritu de cualquier diálogo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí al diálogo, pero que realmente sea un diálogo que refleje la amplitud y la diversidad de las personas que habitamos este país. Ya para ir casi terminando con este análisis, profesor Wong, ¿qué se podría esperar en el corto plazo, tomando en cuenta los elementos de presidencia, el discurso que el presidente dio en la ONU, toda esta revisión con Naciones Unidas, pero también el papel del Congreso y el papel de la ciudadanía, que mañana hay un movimiento grande? Su panorama en el corto plazo.
Bueno, mi perspectiva en el corto plazo es de que la ciudadanía va a demostrar su voz mañana en la plaza y van a exigir la depuración del Congreso y la renuncia del presidente de la República. Está muy claro que el descontento es general y yo espero de que la situación se mantenga siempre entre los cánones de respeto, porque eso lo hemos visto también en las manifestaciones. La población no está buscando, no es una población violenta que esté exigiendo cambios, sino que es una población muy tranquila. Se ven niños en las calles, se ven papás con sus bebés en los brazos. O sea, se ve un espíritu cívico muy bonito de exigir un cambio para un nuevo país diferente. Entonces, yo esperaría de que las situaciones estuvieran, que siguieran estando como han estado, ¿verdad? Que se den las manifestaciones siempre en paz y en respeto también de las instituciones, pero de que se logre tal vez llegar a un punto donde los diputados automáticamente ellos logren presentar su renuncia para lograr una depuración del Congreso y también la renuncia del señor presidente. Todo dentro del actual esquema en el que vivimos en Guatemala, pero sanear las instituciones, eso es lo que se trata. Y esperaría de que la comunidad internacional también nos siga apoyando como sociedad, como ciudadanía, porque es muy importante el apoyo también que recibimos desde afuera para lograr llevar los cambios que estamos haciendo en Guatemala actualmente. Gabriel, el presidente mencionó de que el país está en un momento de polarización, que hay mucha división en la sociedad. ¿En realidad es así? O sea, ¿sí es mitad? Para mí el tema de la polarización es un argumento que se usa cuando se quiere tratar de desviar la atención y de calmar los ánimos de la gente, ¿no? Cuando las cosas van en contra de mí, saco la carta de polarización. Estamos muy polarizados, estamos muy divididos. Lo cierto es de que los disensos son sanos. Es bueno no estar de acuerdo en ciertas cosas. Lo importante es saber manifestarlos de una forma pacífica, en los canales adecuados y de las maneras que ya están establecidas para ello. Sin embargo, hay que distinguir, ¿no? Entre, bueno, no estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero creemos que hay acuerdos básicos, mínimos, éticos, legales, morales, en los que la mayoría seguramente estamos de acuerdo. Y uno de ellos es que no queremos la corrupción, no queremos que se esté utilizando el financiamiento de la gente para cosas ilegales, para enriquecimiento ilícito, para tráfico de influencias, para proyectos a mi familia, a mis amigos. O sea, eso es lo que creo que todos, o la mayoría, espero, estamos en desacuerdo. Y eso es lo que tenemos que rescatar de aquí, ¿no? Se busca tirar el tema de ideologías, lanzar el tema de que esto es contra un grupo, que esto es una cacería, que esto es selectivo. No, estamos todos en contra de esto y los que estamos en contra queremos salir. Y también tenemos que aprender a detener esas campañas de desinformación que lo que buscan es justamente eso, crear esas desconfianzas y tratar de hacernos creer que estamos todos muy polarizados, cuando yo genuinamente creo que no es así. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al profesor Jorge Wong y a Gabriel Huer de la organización Justicia Ya por este análisis del discurso del presidente Jimmy Morales en la Organización de las Naciones Unidas en esta emisión especial de su programa Diálogo Libre. Gracias a los dos por acompañarnos. Soy Giovanni Contreras y por favor manténgase informados de la página prensalibre.com. Buenas tardes.